Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy nos encontramos nuevamente con la palabra de Dios, que es alimento para nuestra vida. Abramos el corazón, porque el Señor quiere hablarnos de confianza, de fidelidad y de misión. Iniciemos con la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 9 al 14. Hermanos, no dejamos de orar por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera, vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos plenamente según el poder de su gloria, para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces
hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recorrido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la primera lectura, San Pablo eleva una oración preciosa por los cristianos de Colosas. Él pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan de manera digna, dando fruto en toda obra buena. Esta oración nos enseña que la vida cristiana no es solo cumplir reglas ni vivir de apariencias, sino dejar que Dios nos llene por dentro y guíe nuestras decisiones. ¿Cuántas veces tratamos de vivir nuestra fe con nuestras propias fuerzas y terminamos frustrados? Pablo nos recuerda que no es en nuestras fuerzas donde está el secreto, sino en la gracia de Dios que nos fortalece y nos da paciencia y alegría en medio de las pruebas. Y hay una frase clave: Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, por quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Esto es una verdad que debería llenarnos de gozo. Ya no pertenecemos a las tinieblas. El pecado, la desesperanza, la angustia no tienen la última palabra en nuestra vida. Cristo nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha dado una nueva identidad como hijos de la luz. Hermanos, pensemos, ¿estamos viviendo como personas libres, como hijos de Dios, o todavía caminamos como si estuviéramos encadenados por el pasado? La lectura nos invita a dejar de mirar lo que fuimos y empezar a vivir lo que somos en Cristo. Ser cristiano es vivir agradecido, dar fruto y recordar que nuestra vida es ahora parte del reino del Hijo amado. El Salmo es un canto de victoria. El Señor da a conocer su salvación, revela su justicia a las naciones. No es un mensaje oculto ni limitado a unos pocos. Es universal, abierto, expansivo. Dios se manifiesta a todos los pueblos, porque su amor y fidelidad no tienen fronteras. Este salmo es un recordatorio de que nuestra fe
no debe vivirse en silencio, como si fuera algo privado y escondido. La salvación de Dios es un acontecimiento que debe celebrarse y anunciarse. El salmista incluso habla de instrumentos musicales, de gritos de alegría, de un júbilo que contagia. Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces llevamos la fe de manera apagada, como si no tuviéramos nada que celebrar. Nos acostumbramos tanto a la rutina de la vida que olvidamos de dar gracias y cantar con alegría. Este salmo nos dice: no olvides lo que Dios ha hecho contigo. Él ha sido fiel, ha mostrado su amor, ha abierto caminos donde parecía no haber salida. La invitación es a alabar aún en medio de las pruebas. Alabar no significa negar el dolor, sino proclamar que Dios es más grande que ese dolor. Cantar no siempre será con una sonrisa, pero puede ser con el corazón confiado. El Salmo nos enseña que nuestra vida, incluso en lo pequeño, puede convertirse en un canto que revela al mundo la salvación de Dios. El Evangelio es profundamente humano y profundamente divino. Vemos a unos pescadores cansados, frustrados, que después de una noche entera de trabajo no han conseguido nada. Ese vacío en las redes es símbolo del vacío que muchas veces sentimos en el corazón. Trabajamos, luchamos, pero no vemos frutos. Es entonces cuando aparece Jesús, que entra en la barca de Simón. Jesús no se queda en la orilla, sino que entra en la vida concreta de los hombres, en su trabajo, en su cansancio. Él no está lejos, sino cerca. Y desde ahí pronuncia una palabra que cambia todo. Rema mar adentro y echen las redes. La reacción de Pedro refleja la nuestra. La lógica dice que no tiene sentido, que ya lo intentaron, que no va a funcionar. Pero Pedro se atreve a decir: en tu palabra echaré las redes. Y allí está el secreto de la fe: obedecer la palabra aun cuando no entendemos. Confiar en el Señor aun cuando la experiencia nos dice lo contrario. El resultado es impresionante. Una pesca tan abundante que las redes casi se rompen. Y aquí Pedro reconoce algo esencial: su pequeñez, su pecado. Muchas veces, cuando vemos la grandeza de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta de lo débiles que somos. Pero Jesús no lo rechaza. Al contrario, le da una misión más grande. Desde ahora serás pescador de hombres. Este pasaje nos habla de confianza, de humildad y de misión. Confiar en la palabra de Jesús incluso cuando la lógica falla. Reconocer que somos pecadores
pero que Él nos ama y nos llama, y aceptar la misión de ser pescadores de hombres, de anunciar con nuestra vida que Cristo está vivo. Hoy el Señor también nos dice: rema mar adentro. Tal vez estés cansado, tal vez sientas que tu vida no tiene fruto, pero si confías en Él, las redes se llenarán. Y lo más importante, no se trata solo de los peces, sino de lo que viene después, dejar todo y seguirlo. Señor Jesús, hoy quiero decirte como Pedro: en tu palabra echaré las redes. Tú conoces mi cansancio, mis intentos fallidos, mis noches vacías, pero también sabes cuánto deseo confiar en ti. Dame la gracia de obedecer aún sin entender, de creer aún sin ver, de remar aún cuando las fuerzas me faltan. Lléname de tu espíritu. Hazme pescador de hombres en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo. Que nunca olvide que tú me has rescatado de las tinieblas y me has hecho hijo de la luz. Amén. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Te invito ahora a escribir en los comentarios tu intención, tu petición, aquello que deseas poner en manos de Dios. Recuerda que aquí oramos unos por otros y que el Señor escucha a su pueblo. No olvides, Jesús te llama hoy a remar mar adentro, a confiar en su palabra y a seguirlo con alegría. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.